Permite también el Señor nos bendice, nos ha traído con bien. Permite también que nuestra mente, nuestro corazón se goce en la presencia del Señor y preparemos nuestra vida. Esta tarde es una tarde de bendición para todos nosotros y por esta bendición conquistada en la cruz del Calvario, porque Él conquistó todas estas cosas. Esta tarde tenemos una enseñanza y un mensaje en el Señor basado en el libro de Daniel, capítulo número 9, en su versículo número 7. Libro del profeta Daniel, capítulo número 9, versículo número 7. El Señor Jesucristo nos guía en la confusión. Esta es la enseñanza que, gracias a Dios, nos concede para estar en oración, en comunión con Él, y también en la fortaleza y en el Espíritu de Él. Nos dice así la palabra del Señor, esta cita muy especial. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Yo voy a invitarles, vamos a leerlo nuevamente todos unidos, y dice así. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Tomen su asiento, por favor. La presencia del Espíritu Santo nos consuele, nos haga fructificar y ser bendecidos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Esta expresión, el Señor Jesucristo nos guía en la confusión, en estos momentos nos está dando en una referencia para el pueblo de Israel condiciones tristes, dolorosas, y por eso el profeta Daniel expresa este texto de tal forma porque ya las consecuencias graves estaban marcadas. Lo expresa bien que Israel es destruida. Las personas son esclavizadas y muchas pierden la vida. Otros también son echados de lejos y de fuera, lo dice el profeta. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras que los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. A través de toda esta semana, todos estos días anteriores, nosotros nos hemos percatado de terribles problemas. Ha habido terremotos que han causado mucho dolor, mucha pérdida de vidas, muchas también demostraciones de la terrible irresponsabilidad también del hombre, y llega el momento en que quien perdió, quien también hemos visto tantas pérdidas, nosotros también hemos tenido dolor, también hemos estado sufriendo en muchas otras ocasiones, y entonces entendemos que hay un reclamo prácticamente de todo el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento con temblores, con terremotos, con inundaciones,
porque hay enfermos en los hospitales, porque hay enfermos en todos lados, porque hay guerra, porque hay gente que está mal. O sea, siempre hay una expresión de reclamo. Y sin en cambio, en medio de esta confusión y en medio de todo este reclamo, la palabra de Dios empieza a darnos claridad, guía, enseñanza, y también nos corresponde a nuestra responsabilidad. Pero agradecemos a Dios porque el Señor Jesucristo nos guía dentro de la confusión, dentro del dolor, dentro del sufrimiento, dentro de la desesperación. La palabra del Señor, Él nos va a estar guiando. El profeta Daniel expresa con dolor, pero también no está reclamando. Él está expresando con dolor la dureza de corazón del pueblo de Israel, al igual como la dureza de corazón del hombre en su forma general. Sea en una congregación, sea en el mundo, sea donde quiera que esté, la dureza del corazón se ha hecho completamente alejado de Dios. Por esto entendemos que la confusión es mezcolanza, la confusión es desorden, la confusión es un caos, la confusión es un desarreglo, la confusión es un enredo, es un revoltijo, aunque nada tiene que ver con la comida. Pero nos está dando a entender que la confusión es cuando más tenemos problemas. Yo quiero decirle, tembló, pero actualmente no está temblando cada 5 minutos, cada 3. No siempre estamos sufriendo. La gente sigue normal, la gente sigue levantándose. El dolor, igualmente el dolor es mal, es duelo, es aflicción, pesadumbre, tristeza, desconsuelo, tormento, angustia, tortura, secuestro. Eso es dolor, enfermedad. Y el profeta menciona otra palabra clave: la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. Y justicia entendemos por equidad, rectitud, imparcialidad, derecho, ley, legalidad. Es la justicia. Ante estas condiciones y ante esta situación, ¿por qué existe siempre un reclamo de todo el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay terremotos, escasez y problemas? Y uno de los puntos que empieza la palabra del Señor a guiarnos en esta confusión: nos espantan los terremotos, son dificilísimos. Nosotros pudimos percibir y recibir el sismo de 1985 y estando nosotros en esa condición, decíamos, ¿cuándo se va a acabar este problema? Porque entre más nos hacía completamente más sentir una aflicción, un dolor, y pensamos que en un momento u otro se abrían toda la tierra y uno pensaba humanamente, ¿hasta cuándo va a acabar? Pero la presencia de Dios para nosotros es consuelo. Mucha gente en medio de esos momentos se pone de rodillas, pone a hacer algunas cosas, es correcto, es su sentir. Pero todo tiene una razón, la Biblia no lo aclara. El punto es que
La consecuencia de todas estas condiciones y estas situaciones, hermanos, dentro de la raza o de la condición humana, dentro de todo esto es el pecado. Y el pecado, completamente, nos entendemos que estamos en un mundo caído. Y por lo tanto, dentro del pecado y dentro de tus acciones y mis acciones, hay una libertad de elección que nosotros le llamamos libre albedrío, y por eso también nos puede dar la oportunidad de salvación, de crecimiento, y la oportunidad también en medio de las pruebas de seguir adelante, desarrollarnos, y también una transformación en nuestra vida de forma personal. Nosotros todos hemos tenido una gripa es horrible. Sentimos que nos morimos y también pensamos cuándo se va a acabar. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una tristeza, cuando hay un duelo, cuando hay muchas cosas que afectan nuestra vida, encontramos que claramente la Biblia nos habla y nos dice que la causa de todo esto, hermanos, es el pecado. El alejamiento del hombre de Dios, su rebeldía. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12, la razón principal de estas condiciones, y nos expresa así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al principio no era así, hermanos. Al principio ni las rosas tenían espinas. Al principio no era, hermanos, como hoy estamos viviendo. Era completamente un mundo. Dios, precisamente, es lo que el Señor quiere venir a reconstruir, pero no es la reconstrucción nada más física, sino realmente reconstruir el pecado del hombre a la salvación. Por eso dice, por cuanto como entró en el mundo por un hombre el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos completamente, esta es la razón importante, esta es la razón, hermanos, por la cual el Señor nos llama a nosotros. Antes de la caída, ¿por qué vivimos en un mundo? También nos expresa, porque estamos viviendo nosotros en un mundo caído. Y en ese mundo caído, hermanos, porque vivimos en un mundo caído, antes de la caída no había enfermedad, no había dolor en el mundo. Hoy envejecemos, hoy nos hacemos daño unos a otros. Hoy también cada uno toma su libre albedrío en decisión y después dice quiere lavarse las manos. Yo no he hecho nada, y todavía le preguntamos siendo tiranos, ¿y por qué Dios no nos ayuda? ¿Y por qué Dios está mal? ¿Y por qué todo esto está mal? De tal manera, esto es una completa irresponsabilidad de nosotros mismos y un engaño permanente de nosotros. La enseñanza nos habla. Pero también hay hombres filósofos que también observaban desde el principio el sufrimiento. Uno de ellos era Sócrates. Sócrates decía que el dolor es una oportunidad para alcanzar la virtud y el autoconocimiento. Nosotros observamos también que esta era la filosofía de estos hombres. Entonces, hay mucha gente que sufre, que se duele y dice, ya salí de mi problema, ya estoy bien. Entonces, hay a veces que se hacen con el pensamiento de Sócrates en un pensamiento. Y aquí viene otro pensamiento de un hombre llamado Platón, y que de ahí muchos también se toman, y muchas religiones también. Platón les decía, lo relaciona con la purificación del alma. Y actualmente hay mucha gente, también se aleja de Dios por su pecado, y piensa que la purificación
sufriendo, cortándose, enclaustrándose, caminando tantas cantidades de... Esto es lo que les va a dar la purificación de su alma. Y también el dolor, dice, la purificación del alma y la aspiración hasta la verdad última. Por eso decía Confucio, sigan buscando el camino. Entonces, hermanos, y actualmente religiones dicen, tienes que ir a tal lado para que Dios te bendiga, tienes que ir por acá. Volvemos al asunto socrático y también platónico, que decían, el sufrimiento, el dolor, el caos nos permite purificación del alma. Y esto es otra equivocación terrible, pensamientos. Pero vamos a la enseñanza que Cristo quiere darnos a entender. El Señor Jesucristo nos ha hablado que es la confusión en un mundo caído, ya lo observamos. Pero también observemos que el hombre tiene mucha responsabilidad y todos tenemos una responsabilidad dentro también de nuestro propio sufrimiento. Uno de los más grandes sufrimientos es no haber aceptado a Jesucristo y todavía sigue siendo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Y esto es grave y esto es doloroso. ¿Por qué? Porque también desechamos la gracia de Dios. El que vino a rescatarnos, el que viene a estar, Él no viene a reconstruir de una manera tan rápida que se levante un edificio. Vamos a ver por qué los edificios se caen. Todo esto es bíblico. Los edificios se han caído porque no están cimentados en Dios, porque no están en la responsabilidad ética y también con la condición de las personas que deben de construir bien. La Biblia nos dice, ¿por qué se caen las casas? ¿Por qué está este problema? Vamos a observar. La Biblia ha enseñado desde el principio que tienes que hacer las cosas bien. Y precisamente por el pecado de nosotros no hacemos las cosas bien. Nos da una exhortación muy fuerte en un evangelio, en el evangelio según San Mateo capítulo número 7, versículos 24 al 27 nos expresa así, ¿por qué se caen las casas? Y entendemos lo siguiente, Mateo 7, 24 al 27 dice así, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjense bien, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Observen ustedes. Si cada uno de nosotros construyéramos, por eso hay normas de construcción, por eso hay gente profesional para construcción, las casas que están bien hechas no se caen. Pero lamentablemente la gente no es prudente, dice la Biblia. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Hoy entendemos, hermanos, ¿y qué dice la gente? ¿Y qué decimos? Si los cimientos están claramente, para eso se va a la escuela, se va a la universidad. Les enseñan a calcular la carga de un cimiento. Los ingenieros y arquitectos están diciendo, no puedes construir más otro edificio aquí, porque no te va a soportar. ¿Y qué sucede? Ponle más, ponle otro más, al fin no se cae. No se cae cuando no hay un movimiento, porque no hay prudencia. El Señor Jesucristo en todos los asuntos nos habla de la enseñanza, y por eso dice, descendió lluvia y vinieron vientos, y soplaron, y vinieron ríos, y vinieron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Observemos la responsabilidad, ¿qué cimientos pones? Estamos hablando del aspecto físico. Muchas de las construcciones, hermanos, ¿por qué no se caen? Porque han sido cimentadas bien. ¿Por qué no se caen? No se cayeron todas. Porque hay personas que son prudentes y hacen realmente lo necesario, aunque gasten de más. Por eso el Señor nos dice, y muchas veces confundimos la fe con la imprudencia y la insensatez. Estamos hablando de un aspecto físico, ahora es nuestra fe. En la fe de igual manera, ¿por qué le vamos a echar la culpa a todos los demás?
por las condiciones que se cayó, que pasó esto. Cada uno es responsable de sus acciones. Por eso volvemos al punto. El mundo ha caído. El pecado del hombre ha caído y el hombre sigue haciendo daño al mismo hombre. Las siguientes condiciones, hablamos de esta situación, el sufrimiento, el dolor, las pérdidas de vidas, todo esto. Pero en medio de toda esta confusión, vienen y nos quieren preguntar, ¿por qué Dios nos hace estas cosas? ¿Y por qué no preguntas delante de ti, yo he pecado delante de Dios? Así de sencillo. ¿Por qué le reclamas a alguien que ni has creído en él? Entonces, bajo estas condiciones y en estos caos, vamos a observar algunos puntos. A través de la Biblia, el Señor siempre nos va dando guía en la confusión. También nos va llevando a nuestra responsabilidad. Daniel, el profeta Daniel dice, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Por qué? Porque de Dios es perfecto. El pecado, el alejamiento de Dios nos hace confusos y le queremos echar la culpa a Dios. Jesucristo ayuda y siempre en su misericordia y en dolor. Vamos a observar. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA y lo transmite a su bebé, está siendo la causa también de un sufrimiento a un pequeño que en una irresponsabilidad está causando problemas. Por eso, si analizamos, tenemos que analizar bien nuestro corazón. Los problemas que cada uno de ustedes tiene, o yo tengo, cada uno debemos de entender que están en un plan de Dios. Si estamos en Dios, pero también si estamos lejos de Dios, hay una responsabilidad. Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 nos expresa la palabra del Señor de la siguiente forma, en una enseñanza clara. Y nos dice así: la vida antigua y la vida nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no nada más es que tengas una figura del material que tú quieras y le estés honrando. La idolatría también se marca, como dice la Escritura aquí, dentro también la avaricia y también el alejamiento completamente de la verdad y los malos deseos. Allí está. No nada más, unos los confunden, carga este ídolo, Dios te va a bendecir, y esto no es Dios. Pero también es los malos pensamientos y la avaricia, que también es idolatría. Por lo tanto, este tipo de personas, ¿por qué estás en la calle? Porque tienes una idolatría de avaricia, de satisfacer de manera desmedida y de locura todas estas cadenas que tú mismo has querido tener. Y las consecuencias son graves. Familias, personas, niños. También nos expresa la enseñanza bíblica, segunda de Crónicas 37, y nos exhorta la siguiente enseñanza bíblica, y nos dice el Señor así, 37, segunda de Crónicas 37. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Este es en el pueblo de Israel, pero también en la vida de la iglesia, en la vida de las personas, nos sucede lo mismo, hermanos.
Hay una completa también, nos dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová. El corazón y los hombres se rebelan contra Dios. Y es una rebelión total. Y en esa rebelión, tanto daño. Por eso son las guerras, por eso son los descuidos. Un mal cirujano, un mal doctor, un mal empleado, un mal soldado, un mal policía, un maleante. Por eso, hermanos, el camino de los malos perecerá. El Señor está completamente entendido de esta situación. Por eso, dentro de este mundo caído, vino Jesucristo para darnos salud, para darnos confort, para darnos completamente salvación y perdón de nuestros pecados. Y aún estando en la congregación, no queremos entregar nuestra vida al Señor Jesús. No lo queremos entregar. Por eso, es que mi hijito está enfermito. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? Por eso, hermanos, y unos se conforman y simplemente se hacen indiferentes a las mismas situaciones que tienen. Podemos decir que el caos y el sufrimiento es muchas veces por la familia, en todos los aspectos. En un aspecto, por ejemplo, hablamos de la salud. También otro, por la familia. Sufrimos por el pecado de diversas personas. Y es así. Sufrimos por el pecado de diferentes personas. No me digan ahorita que toda la gente está sufriendo, hermanos. Están en las cantinas, están en los bares, están en los cines, están en su sala, no están sufriendo. Pero han alejado su corazón de Dios. Y al rato que vienen las desgracias, ¡ay, Diosito, ¿por qué me dejó? Lo hacemos otra vez así, microscópico. Y la palabra del Señor nos dice que sufrimos por el pecado de diferentes personas. Padres e hijos, hijos y padres. Un caso nos dice la Biblia de José. Este personaje tan especial que sufrió, que se mantuvo, fue vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos. Vendido como si fuera simplemente una simple mercancía. Cuando más nosotros queremos, siempre el mayor apoyo es de nuestros hermanos. Hermano, ayúdame, hermano, los hermanos. Estás enfermo, vas a ver a tu hermano. O está enferma tu hermano, vas a verlo. O sea, hay un lazo especial, pero que tu hermano te venda. Era una completa, hermanos, decadencia por el odio, la avaricia y el dolor. Sufrimos nuevamente por la rebeldía y avaricia, que es idolatría de las personas. Pobre hombre sufrió esa venta por sus hermanos. Un símil como el Señor Jesucristo. Con monedas de plata también fue vendido José, por eso hay una similitud. Y encontramos cosas graves. En Génesis 37, 28. Imagínense ese dolor. ¿Por qué sufrimos? Su hermano y sus hermanos le vendieron como si fuera cualquier mercancía, un hermano. Nos dice así en la Biblia, 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Muchas condiciones también usted y yo vendemos los mejores principios de moralidad y de fe de nuestra familia, cuando ya de tal manera se ha olvidado la gracia y la verdad de Dios. Haz lo que quieras. Un padre de familia no puede expresar lo que quieras, porque entonces está vendiendo a su familia como una cualquier mercancía que no le interesa. El Señor nos exige a tener cuidado, conforme a la palabra, enseña, para que también no haya sufrimiento después. Entonces, hermanos, igualmente nuestros jóvenes, igual que personas maduras o no maduras, debemos de considerar lo siguiente.
Los errores que tengamos van a repercutir. Por eso es mejor siempre para cada uno de nosotros, conozcas a Dios y lo quieras conocer, simplemente pídele a Él, dirige mis pasos, porque Él está para también guiarnos en medio de la confusión. Guía mis pasos. Otro hombre que también sufrió fue Abel. Este personaje del inicio de la humanidad empezó el primer problema, un problema grave que actualmente sigue grave, el quitar la vida. Y este hombre pensó que hizo bien, empezaba muy contento, pero Caín tenía una consecuencia horrible. Génesis 4:8 nos dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. O sea, todavía alevosía, ventaja, premeditación, todas las agravantes. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, la gente sufre muchas veces por las familias. Sufre. Luego decimos, están peleándose, se matan. Hermanos, y decimos, ¿por qué sufrimos? Nuevamente, la avaricia, el odio, el rencor y las características de toda la maldad. Proverbios 29:2 nos exhorta de la siguiente forma también. Proverbios 29:2 nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Muchos de nosotros así estamos. Cuando nos dice la Escritura, los justos dominan, hay justicia, se hace la justicia. ¿Por qué siempre se está peleando la justicia con consentir a los malos? Dios les va a juzgar en cualquier lado del mundo, porque lo bien lo dice Romanos 13, para eso llevan la espada, para hacer justicia al que hace mal. Y actualmente, hermanos, vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Y esto también se sufre. Los hijos le roban a los padres y los padres le roban a los hijos. Por eso es un daño completo. Estamos hablando, hay una confusión total. Y todavía nos decimos, Dios mío, ¿por qué tembló? ¿Por qué hubo sismos? ¿Por qué se está muriendo la gente de hambre? Y sin en cambio, si observamos cada punto, veamos, nos dice la Biblia, hermanos, también 28:24, así: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Y qué está pasando? ¿No está habiendo problemas de destrucción? ¿No está habiendo destrucción en todas las cosas? Pero en medio de todo eso, Dios nos enseña cómo debemos estar. Dios nos está llamando a nuestro corazón. Muchos de nosotros, de igual manera, no queremos recibir el mensaje, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y allí seguimos avanzando. Muchas veces, hermanos, encontramos todas estas enseñanzas, pero también la palabra del Señor nos empieza a guiar. Muchas veces, con frecuencia, sufrimos por nuestro propio pecado. Primero fueron afuera, luego los familiares, y decimos, y a mí yo no, yo soy una blanca palomita. La Escritura nos dice que con frecuencia sufrimos por nuestro propio pecado. Y al sufrir por nuestro propio pecado, admitimos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué empiezas a
sentir odio y rencor. ¿Por qué? Porque eso también te hace daño. La palabra del Señor nos dice que también es mucho por el pecado de la persona, por su maldad, por su alejamiento de Dios, por su omisión de Dios. Y nos dice la Escritura, vuelve a ser, sino también nuestra propia rebeldía y separación de Dios. Todas las consecuencias que van es la avaricia, que es la concupiscencia, y la rebeldía con respecto a Dios. ¿Por qué tu hijo está drogándose? ¿Por qué tu hija está mal? Porque tú no has ejercido de la manera, estás lejos de Dios. Pensamos que va a ser lo mismo, que un clavo saca otro clavo. Esos son los metales. Pero con respecto al pecado, solamente la sangre de Jesucristo nos limpia, nos puede limpiar de todo pecado, de toda rebeldía, de toda mente oscura. Por eso la palabra del Señor nos llama. El Salmo 16 nos dice así, Salmo 16. Y todavía decimos, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy mal? Salmo 16 nos dice en su corazón, en este caso el necio, no seré movido jamás. Nunca más me alcanzará el infortunio. Eso es lo que dicen, ¿no? Asaltantes, malvados, políticos, corruptos, toda la gente lejos de Dios, lejos. Y luego dicen, ¿por qué me va mal? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo aquello? Y allí está. La palabra del Señor está hablando, y eso no es todavía la ira de Dios. Cuando hablemos un día un tema de la ira de Dios, Dios que nos guarde y podamos entender la palabra, porque luego también, ¿de qué sirve que estemos en el corazón? No la queremos recibir. En Romanos capítulo número 7 viene la condición del hombre y viene lo de nosotros. Viene nuestro conflicto por nuestro pecado. Y dice Romanos 7:23 y al 25. Nos expresa la siguiente exhortación bíblica. Y dice así la palabra de Dios. 23:25 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. Aquí está. Tan sencillo. Para entenderlo, no quieres que el Señor tome tu vida y tu mente. Y por eso tenemos conflictos. Es que voy hasta acá. Y es que quiero esto acá. Recuerden que indecisos no entrarán al reino de los cielos. Y dice el versículo 24, miserable de mí, dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que este cascarón es también un causante muy fuerte de las situaciones que existen. Y todo lo que queremos hacer, vuelvo a expresar. Le dicen, échale más, maestro, no va a pasar nada, no pasa nada. Y al rato que venga el sismo, toda la familia, toda sepultada ahí, no pasa nada. Volvemos al pecado del corazón. La rebeldía, hay reglas, hay normas, hay enseñanza, hay ley, para que te portes bien. Como dice la Escritura, hablamos del Mateo 7, vinieron vientos, vienen las pruebas, vienen terremotos, viene todo aquello. Mínimo te da tiempo para que salgas con vida si hay alguna situación. Pero dijo la Biblia, y dice el Señor, que la casa no se cayó, mantuvo en la roca. Nuestra vida también en la fe debe estar en la roca que es Cristo. Y dice San Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Empieza a hacer una separación clara. Entonces debe de dominar la ley de Dios para que también la ley de Dios modifique y también dé testimonio para que no se haya confusión y error. Viene la depresión, dicen, es que estoy bien deprimido, estoy bien cansado, pobrecito de mí.
vuelve a ser, hermanos, una condición de dolor y aflicción. Por eso, ¿cómo el Señor nos ayuda? En medio, hermanos, del caos y de la confusión. Pero había una causa, sabemos que hay una causa. Pero vamos a expresar. Y sabemos que sufren los niños, que sufren los ancianos, que sufre toda la vida, sufren todas las personas. Pero siempre hay una razón, hermanos, por estar en un mundo caído. Pero que llega la gracia del Señor, por eso ahora nos enseña, corrige tu manera de pensar, corrige tu manera de vivir, santifica tu corazón, prepárate para también estar en la vida eterna, gózate en la presencia de Dios en los momentos que tengas. Pero también nos empieza a corregir. Ya encontramos, hermanos, las consecuencias tan fuertes. Y por eso, hermanos, decimos, ¿qué pasa luego en mi casa? ¿Por qué está extraño? Rectifica tu corazón. También muchos de los problemas que tienes tú es porque hay algo y pecado que no le agrada al Señor que está pasando en tu vida. Las mentiras, los chismes, los comentarios, la falta de oración, la falta de rectitud. ¿Qué tal si va una persona nueva y está caminando en el mensaje y empezamos a hablar otras cosas? El ser descomedidos en nuestros labios. Hermanos, eso es lo que el Señor no quiere. Nuestra palabra, el Señor siempre quiere en nuestra vida que nuestro hablar sea completamente mesurado y sea también purificado en fuego. ¿Por qué creen que al profeta Isaías, en la palabra del Señor, le dice, he aquí, en un simbolismo, con esto quemando con un carbón, con esto quito tu pecado, tu maldad? Se refiere al poder de la gracia de Jesucristo. Nuestra palabra va a ser guiada por el poder de Dios, no por lo que quiera salir de nosotros. Entonces, hermanos, muchos problemas están en esta casa. ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué no te veo feliz en tu casa? Siempre con un rostro triste o no sé. La palabra del Señor nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es. La salud ha llegado. Recordemos que Proverbios nos dice que los pensamientos sanos son la mejor medicina para el corazón. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y cuántas veces estamos pensando sanamente? Pensamientos de sanidad, de salud. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos vuelve a exhortar. Entonces, enseñanzas. Por eso, volvemos al punto. Hace unos días tembló en Uruguay, en Venezuela, en Tokio, en Japón, ahorita en Colombia, aquí en México. ¿Y qué pasó? La gente se arrepintió. La gente está bien, siguen igual. Y todavía dicen, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué sufrimiento? Y ya lo observamos. Por el pecado del hombre, por su rebeldía, por su alejamiento de Dios. El ocioso sigue siendo su malvado. Proverbios lo dice. La gente se burla de la autoridad se corrompe. Y entonces, tiene que intervenir, hermanos, la gracia del Espíritu Santo. Y esa es la vida de las personas. No nos corresponde a nosotros. Por eso, el cierre de nuestra enseñanza y la exhortación bíblica, ya no podemos decir, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué se quedan sin comer? Por la irresponsabilidad y pecado del hombre. Así de sencillo. Para la vida del cristiano, para cada uno de nosotros, sí hay una enseñanza de consolación. En primer lugar, cuando el Señor nos permite que suframos, que tengamos nosotros confusión, también en muchas ocasiones, y a veces, hermanos, sin saberlo, como Job, nosotros leímos ya todo el libro de Job,
Sus amigos le atacaban y le atacaban. Todo el libro es un ataque a Job. El justo no le pasa esto, eso al impío, al malvado. Y casi le están diciendo: Job, eras tú esto. Pero cuando uno sufre, solo nos resta, hermanos, entender que Dios va a estar con nosotros en el sufrimiento. Y si nos permite sufrir, no es para purificar nuestra alma, como lo decía Platón, hablamos, ni como lo decía Sócrates, para crecer en la buena autoestima, ¿no? No, para la vida cristiana tiene una razón. En el mismo sufrimiento nos va a dar la consuelo. ¿Cómo hemos sufrido a veces? Y hermanos, solo la misericordia de Dios nos ha sostenido. Juan 9:3, fíjense bien qué enseñanza da. Respondiendo Jesús, no es ni sus padres, no es que pecó ni sus padres, sino para que las se manifiesten en él, para nosotros. Y hermanos, a veces estamos aquí, me duele esto, me duele acá, me duele allá. Solamente yo lo puedo decir: en el sufrimiento también Dios está con nosotros. ¿En qué forma? En una forma que nos permita también en medio de eso alabarle, glorificarle y sentir su dirección. Pero Él lo hace, no nos va a dejar. Cuando ha partido un familiar nuestro, le extrañamos mucho. Pero también, antes de que pase todas estas cosas, disfrutemos a los que tenemos. Reconciliémonos con ellos. Vivamos cada minuto con ellos. Visitemos al hermano que es renuente o familia. ¿Por qué? Porque también si estamos en necesidad, pues es para que la gloria de Dios se manifieste. Y a veces le tenemos que decir: Señor, ¿qué enseñanza quieres darme? ¿Qué enseñanza en este sufrimiento? Y muchas veces, hermanos, el Señor nos corrige. Nos corrige porque volvemos a nuestra salud. Nos está diciendo el doctor: usted tiene hipertensión, pero le seguimos cola, refresco, sal, echándonos la sal. También probamos la sopa y le echamos 5 kilos de sal. No sé si quieran curarlo o quieran quemarlo, pero quieran conservarse. Hermanos, ¿quién es el imprudente ahí? ¿Quién está faltando? Y dice: Señor, para la gloria de Dios me voy a tomar mi Coca-Cola al diabético. ¿Está correcto? Por favor. La palabra del Señor nos exhorta en nuestro sufrimiento, en los problemas, que Dios nos permita entender que es para la gloria de su nombre, en todo lo que es. También, muchas veces sufrimos, hermanos, dentro también de la enseñanza. No es para que seamos soportados, como lo decía en este caso Platón, para purificar el alma, sino también el Señor nos permite que nuestra vida pueda tener un profundo llamado a la santificación. Y nos dice en Romanos 5, 3 al 4, también una exhortación, una guianza en su palabra, porque nos guía. El mensaje de hoy es: el Señor Jesucristo nos guía en la confusión. Y Romanos 5, 3 al 4 dice así: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Observe usted, hermanos. Y la paciencia, la prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos el caso, hermanos, tan especial. El mismo Señor con nosotros. Pero nos ha dejado de su Espíritu Santo. Y por eso
Hablábamos una referencia a una ocasión de una de nuestras hermanas. No te dejo, Señor, no te dejo, nunca te dejaré. Estoy trabado de ti. Y hermanos, a veces en nuestros dolores, Dios lo sabe. Pero Dios tiene una guía. Solamente tenemos que decirle, guíame, Señor, guíame en lo que tú quieres hablarme, pero también que tu Espíritu Santo nos esté guiando a nosotros. En los sufrimientos, hermanos, en todo lo que nos pasa, en el dolor, en la aflicción, también en nuestras tristezas, Señor, tenemos que llorar. Pero la palabra del Señor nos dice, paciencia, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí está el caso de Abraham. Le pidió a su hijo, dame a tu hijo. Observen ustedes qué condición de sufrimiento. Más de 100 años para que llegara a Isaac. Y se lo pide el Señor dentro de un choque de idea. Pero Abraham no escatimó ni dudó. ¿Qué hizo? Tuvo esperanza y confianza. ¿Sabes qué le dice el jovencito? Papá, padre, está la leña, están los utensilios y el sacrificio. Dios proveerá. En nosotros igual. Hermanos, estamos acostumbrados a sufrir. Cuando Dios nos permita su fortaleza en esperanza y la esperanza no avergüenza, usted tiene que llorar. Yo he llorado. Usted ha llorado. Y a veces porque estamos así, pero no avergüenza, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, es para bendición. El Salmo 119, 71 nos consuela la palabra del Señor en medio de todos estos problemas. Salmo 119, 71. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que es una bendición de Dios para todos nosotros. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, es bueno. Es bueno. ¿Cuántas veces? Por la causa de Cristo. Fue entre familia, hermano. ¿Para qué buscas tanto de Dios? ¿Y para qué caminas con Dios? Los compañeros, ¿para qué caminas con Dios? Estaba el día de lunes por una situación. Los compañeros conmigo estábamos platicando y ya llegué. ¿Cómo le fue? Dice, ¿cómo le fue en aquello, en esto más? Le digo, pues fue bien. Ya por la edad, pues muchas cosas se facilitan. Ya dice, ya, pues casi por la edad ya no va a estar aquí con nosotros. Sí le digo, así les dije. Porque muy pronto, así se los dije, espero estar en el reino de los cielos con Cristo. Más se quedaron. Pues es una esperanza. Esperanza no avergüenza, ¿o sí? No se quedaron. A mí me ha visto el rostro. ¿Pero por qué? Porque nuestra vida es temporal. Pero mientras estemos aquí, hermanos, lo que pase, Dios estará con nosotros. Si no somos rebeldes, si no somos caóticos, si no somos también avariciosos, si no estamos hablando descomedidamente. Por eso, qué hermoso nos dice el salmista. Las pruebas son buenas. Y el Señor desea moldearnos a la imagen de Cristo, hermanos. Para nosotros, el Señor desea moldearnos a la imagen de Jesucristo. Es donde el Señor quiere moldearnos. Allí, para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántas veces nos hemos acercado también como los leprosos? No tengo a dónde ir. Ya no tengo más esperanza. Pero la esperanza ha sido, viniste al mejor lugar.
ya sea en el templo, ya sea en la calle, ya sea donde quieras estar, invocas el nombre del Señor, el Señor te va a responder, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y aún en nuestra partida, Señor, en el nombre de Cristo. Y uno de los puntos importantes, hermanos, en nuestra partida, debemos estar fortalecidos también en el Señor, aunque nuestro cuerpo ya no reacciona, pero el alma está. En el nombre de Cristo, guarda mi vida, Señor, yo te amo. ¿Por qué? Porque Él es bien. Y en medio de la confusión, Él nos guía. Por eso tomé esta figurita de las manitas. Uno que recibe y otro que da. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos netamente acercados a Él. Y la victoria del Señor, Efesios 4:13, es nuestra victoria y nuestra esperanza. Por eso, hermanos, no dudemos donde quiera que estemos, pero vivamos honrando al Señor. Efesios 4:13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. 4:13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde nos lleva, hermanos, en medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las reacciones negativas, en medio también de las pérdidas, nos roban, nos quitan. En medio de todo esto, también podemos decir como Job: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Y también en nuestra vida, pero que no nos quite nuestra salvación. Y Dios va a guardar, hermanos, y nos guarda. Los motivos cuando nos acercamos a Él, definitivamente, hermanos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y encontramos que Él nos quiere moldear. Él nos quiere dar ese molde en medio de nuestros sufrimientos. Nosotros sabemos ahora, entendemos, los sufrimientos son fuertes, pero cuando más estamos en Dios, hay un triunfo. Y el triunfo vino del Señor. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, en medio de todo este caos, hermanos, y de todos los reclamos que el mundo hace, la palabra del Señor dice: el que practica el pecado es del diablo. Claro, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso. Pero nosotros no las queremos entender. Para esto. Mensaje clarísimo. Dios nos asiste, Jesucristo nos asiste en medio del caos y la confusión. Dios nos guarda. Y Dios guarde a nuestras autoridades, Dios guarde a nuestro pueblo. Pero también la vida de la iglesia tiene que orar. Y pues, hermanos, usted quisiera, en medio de toda esta confusión y caos, decirle al Señor: Señor, yo soy barro, pero barro en tus manos. Modélame. Si dice, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que me formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quiere venir a Jesucristo? En esta tarde, en medio del caos, nos guía el Señor. En medio de las tristezas y los desalientos, nos guía el Señor. Nos da la esperanza y nos da la seguridad de acercarnos delante de Él. Ven a Jesucristo, hermano. Y si quieres entregar tu vida hoy, no tardes. Este es día de salvación. Padre bendito y santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos estos momentos tan especiales, Señor, de oración, de exhortación y de comunión en la vida del Espíritu. Muchas gracias te damos, Señor, porque también observamos muchas situaciones que en el mundo y en la vida nos afectan a todos, Señor. Pero en medio de todos los caos, Señor, que existen, tu palabra nos ha estado exhortando. Estamos viviendo en un mundo caído.
Pero no por eso, señores, vamos a estar en consecuencias nada más de ser espectadores, lo sabemos. Pero para eso veniste tú a limpiarnos y a guardarnos con la sangre preciosa de Cristo, y para hacer notoria la bendición, y que también nuestra oración se levante cual fortaleza y firmeza para adorarte, para clamar a tu nombre y exaltarte, Señor. Tu palabra es con nosotros, Señor, por ello no podemos nosotros exclamar: ¿qué pasa con estas situaciones? La palabra tuya es viva y eficaz, Señor. Pero ahora tú nos dices, Señor, que nos podemos levantar, porque tú eres el que nos guías en medio de los problemas, en medio de los desalientos, de las depresiones, de las soledades, de todo lo que existe. Porque tú eres, Señor, roca firme para la gloria de tu nombre. Sabemos que hay muchas consecuencias, pero de parte de nosotros, si alguno está en ti, Señor, tú eres el que quieres que nuestra vida estemos en Cristo Jesús y seamos limpios por tu sangre preciosa. Te pedimos, Señor, que también bendigas el corazón de cada hermano, de cada hermana. Construyamos bien nuestra fe, no nos engañemos. También delante de ti, nuestras autoridades, Señor, tú lo sabes, y los que también ejercen una profesión, una vocación, no podemos también ser completamente personas que pongamos en riesgo a los demás. Por ello tú nos dices, Señor, si en medio de un mundo caído se levante la esperanza, sea un Señor hombre, una mujer que sea también dada a la limpieza, a la honestidad, que también de igual manera el profesionista haga bien su trabajo, el cristiano viva la vida de la fe, no se esté engañando él mismo, porque delante de ti, Señor, todas las cosas están conocidas. Pero también cuando nos permitas el dolor y la aflicción, ayúdanos, Padre, y permítenos entender tu palabra. Permítenos comprender, Señor, que en medio de la confusión tú eres el que estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que la salvación en Cristo sea una realidad en las personas, y que el mensaje de la paz no estemos buscando: el mundo tiene la culpa, mis familiares tienen la culpa. Hay consecuencias, pero también el que necesita de Cristo es uno mismo. Y si en esta hora hay una confesión de fe, tu palabra lo dice, Señor, lo dice claramente: que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Ayúdanos a tener seguridad en tu palabra, Señor. Aumenta, Señor, en nosotros fe. Pero sí te rogamos por los problemas que hay en los países. Señor, permítenos entender ahora por tu palabra que tú eres el justo. Todavía no se acerca la justicia, porque el tiempo del juicio, el día del juicio, solo tú lo sabes, Señor. También nos lo has revelado. Pero hoy te pedimos, Señor, si hay algún problema muy difícil en el corazón, allí, Señor, clamen a tu nombre y hay respuesta y salvación. Hazme entender tu palabra, debe ser en nuestro corazón. Y gracias, Señor, que cada uno de mis hermanos se ha acercado para tener palabra de consuelo, palabra de fortaleza y de edificación a su vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y la exhortación y el consuelo que nos das. Si alguno de mis hermanos sufre, dale de tu presencia. Y si alguno, Señor, que nos ha escuchado, también venga el tiempo de salvación. Y pues tú veniste a restaurarnos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.